Ahí está. Hola a todos. Comenzamos un nuevo episodio, un nuevo programa, ¿cierto? De Comunicando el Evangelio. Soy Felipe Álvarez, estoy aquí con mi hermano Archibaldo Valladeros. Un gran abrazo. Estamos los dos esperando que en algún momento se nos una un tercero y esperamos que el Señor les sea bendiciendo el día de hoy. Que eh, si vieron el programa anterior que haya sido de bendición para su vida también, los animamos, ¿cierto? A seguir los programas, a ver los anteriores y los que se van subiendo cada semana. Así que el Señor nos está bendiciendo. Hermano Archibaldo, le voy a dar un espacio para que pueda también saludar. Bien, gracias. Gracias, hermano Felipe. Sí, aquí estamos contentos en un nuevo programa, agradecidos al Señor por todas sus bendiciones y por permitirnos también poder participar, darnos la salud, darnos el tiempo, darnos el ánimo, ¿verdad? Y la posibilidad de darle la gratitud y nada, cumplir con lo que Él nos ha encomendado, ¿ya? De llevar estas buenas nuevas a todo el mundo, ¿ya? ¿Quién no necesita buenas noticias? Yo creo que todos quisiéramos las mejores noticias y estas son las mejores que podría recibir eh, cualquier persona, ¿verdad? De cualquier lugar, de cualquier época, porque es un mensaje que viene de lo alto. Así es que contento de poder ser parte de esto y de que el Señor nos permita poder compartirlo. Así que un saludo eh, a ti, Felipe, a tu familia, sobre que estuviste con tus papitos, ¿ya? Aprovechando el día de descansar. Y bueno, a todos los que puedan ver el programa, que el Señor les bendiga de múltiples maneras, como Él sabe hacerlo, ¿ya? El sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para justos e injustos. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que eso, contento y nada, pues vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor para esta jornada, Vamos, ¿ya? Que sea de bendición, así como ya lo ha sido para nosotros. sí, vamos a retomar el texto que habíamos leído la semana pasada, que se encuentra en Lucas, pero antes vamos a hacer una pequeña oración para que no sea solo una lectura, ¿cierto? Porque eso es fácil, leer las palabras que están escritas en el texto, pero necesitamos, ¿cierto?, de Dios para poder analizarla, comprenderla, tanto nosotros que estamos en el programa como también usted que esté escuchando nuestras palabras, ¿cierto? Así que voy a ir en una pequeña oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, de compartirla, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para poder hacerlo de la mejor forma posible, que tú, Señor, puedas preparar la tierra, Señor, en los corazones, donde esta palabra sea plantada y que pueda surgir, Señor, como sea de tu agrado. Pedimos, Señor, que estés con nosotros y sabemos, Señor, que donde sea que esté tu palabra, Señor, en quien quiera que esté escuchando, Señor, no va a volver en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Así que les voy a invitar a que puedan buscar también en sus Biblias o textos o la versión que tengan online, teléfono, computador, el libro o mejor dicho el Evangelio según Lucas o según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 9 y haciéndoles un pequeño recuerdo, la semana pasada nosotros vimos unos versículos bastante interesantes enfocados en la confesión de Pedro. Y esto se encuentra en los versículos 18 al 20. Y después leímos también un poco de lo que viene a continuación, que es del versículo 21 al 22. Pero para darles un poco de contexto, Jesús y sus discípulos se encontraban viajando en diferentes partes del norte de lo que hoy es
Israel, el norte de Israel, eh, y en una de las paradas, ahí oraban, y oraron. Y en medio de esta oración, de esta comunión, viene la confesión de Pedro, que para los que no saben, los que no han leído el texto o que no vieron el programa anterior, ahí es donde Jesús les pregunta a ellos, ¿cierto? ¿Qué dice la gente de alrededor? ¿Quién es Él? Y después le pregunta a ellos, ¿quiénes creen ellos que es Jesús? Y Pedro ahí le responde que Él es el Cristo, ¿cierto? Y en otros pasajes de otros evangelios dice que es el Hijo de Dios. Y también en otros pasajes ahí se pone más textual que eso fue una revelación dada por el mismo Dios, ¿cierto? No es algo que se le haya ocurrido a Él. Entonces eso para tener contexto, nos encontramos en esa situación. Y voy a leer el versículo 21 al 22, que es el que también leímos la semana pasada, donde él continúa su conversación, pero esta vez ya no les pregunta quiénes ellos creen que es, sino que les anuncia su muerte. Y a partir de ahí vamos a ir analizando el resto del texto. Así que para recordarles, estamos en Lucas 9 y voy a leer el capítulo 21 y 22. Después mi hermano Archibaldo le voy a pedir que lea el 23. El 23 solamente, porque ahí tenemos harto para analizar. Así que dice así el versículo 21 y 22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, ¿cierto? Entre paréntesis lo que acabo de decir yo, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los sacerdotes, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ese es el versículo 21 y 22, que es el que nosotros ya leímos la semana pasada. Entonces nos encontramos en este contexto, donde él va a sufrir y que va a morir, pero que va a resucitar. Y hay algunos textos, como está en Mateo, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, donde ocurre un episodio que aquí no está, que vale la pena igual decirlo, quizás no leerlo completo, pero en esta situación los discípulos están intrigados, no saben qué está pasando. No sabe por qué les está diciendo esto después de la revelación, este evento de manifestación divina que tuvo la confesión de Pedro. ¿Por qué les está diciendo en el fondo que va a salir mal? Es lo que ellos pueden interpretar o de forma terrenal, porque morir es que falló la misión en ojos terrenales. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ahí Pedro aparta a Jesús, él le empieza a recomendar que cambie de idea, etcétera. Y ahí, bueno, Jesús le dice que se aparte de él, y en este contexto les dice que tienen que recordar cuál es la misión, qué es lo importante. Y ahí viene lo que sigue. Y le voy a pedir a mi hermano que pueda leer solamente el versículo 23. Y de ahí usted puede ir a hacer un pequeño análisis de lo que acabamos de leer y también de lo que va a leer usted. Ok. Bueno, después de decir esa declaración y esas instrucciones que vamos a volver a comentar porque es muy importante, le dice, bueno, en base a todo esto, lo que ya ha ocurrido primero, que Pedro hace una confesión y que representa la idea que todo el grupo tenía, ¿verdad? Él lo expresa, representando a todos los discípulos. Ninguno dijo, no, yo no creo eso, ¿ya? Todo, bueno, aquí podríamos decir el silencio otorga. ¿Ah? Todos estuvieron de acuerdo. Lo que decía Pedro, ¿no es cierto? Lo que confesó Pedro o lo que Pedro creyó, ¿verdad? Eh, bueno, y ahí viene una nueva etapa, por así decirlo, ¿ya? Y claro, algo que contradecía eh, lo que ellos pensaban. Es decir, afirmaron una realidad, ¿cierto? Y sobre esa realidad de que Cristo era realmente el Hijo de Dios,
¿ya? El Mesías, el prometido, el Cristo, el que iba a liberar al pueblo, le sale con esta afirmación que acaba de leer nuestro hermano Felipe, y le dice, bueno, eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y ahí les da, ¿no es cierto?, eh, eh, el remate final, y a todos les decía, bueno, si alguno quiere seguirme, una vez dicho esto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ya? Entonces, es un desafío, es una confrontación que se parece mucho un poco cuando Jesús estaba predicando y sus palabras eran muy duras en relación al reino de Dios y a lo que tenía que acontecer. Entonces, empezaron a retirarse mucho acerca del pan de vida, ¿ya? Y de que había que comerlo. Entonces, mucha gente se escandalizó y muchos que seguían a Jesús simplemente se apartaron de él. Y en algún momento también los enfrenta, los desafía y le dice, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro, este mismo Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna y vida. Y acá también ocurre un hecho similar, es decir, claro, yo efectivamente soy el Hijo de Dios, esto no te lo ha dado, no te lo ha dicho, ¿verdad? Nadie te lo ha enseñado, sino que el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu Santo que obra, ¿verdad? Una vez que el Señor asciende, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, está el Consolador, que fue prometido también en la Escritura, cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eh, y le dice, bueno, esto viene de lo alto, o sea, esto se entiende espiritualmente. Haciendo un paréntesis, las Escrituras se entienden espiritualmente. Es necesario que el Espíritu de Dios ilumine, revele lo que Él mismo dio a conocer, ha inspirado a la humanidad, ¿verdad? Es la revelación de Dios. Entonces, queda el hecho, se pasa como a otra etapa, ¿verdad? Ya hay un tiempo de conocer a Cristo, de acompañarlo, de escuchar su discurso, su enseñanza, el gran maestro, y es un descubrimiento que lo van, ¿no es cierto?, lo van descubriendo poco a poco. Y llega un momento en que eso ya llega a una etapa donde eh, fue la revelación definitiva, ¿ya? Dada por Dios mismo, mediante el Espíritu Santo, de que efectivamente ellos estaban frente al Mesías prometido por tantos siglos para liberar al pueblo. Pero una liberación bastante diferente, porque ellos esperaban una liberación política, una liberación de autogobierno, ¿verdad? Que es una aspiración que todos los pueblos quieren, no hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero esto iba mucho más allá, ¿ya? Mucho más allá. Entonces él dice, bueno, sí, yo soy el Cristo prometido, eso está claro, ¿ya? Ni siquiera él dice, porque yo se los dije, ustedes ahora me están creyendo, no. Pedro, esto ha sido revelado por Dios mismo. Pero lo que viene a continuación es lo que descoloca a cualquiera. Yo me imagino, no sé, pienso, al verle su rostro, ya cuando le dice, bueno, eh, primero le recomienda que, por favor, ese conocimiento, de momento, no lo comenten con nadie, ya para que no hubieran malos entendidos, porque lo que venía a continuación era algo diametralmente opuesto a lo que todos estaban pensando, incluso los propios discípulos, ¿ya? Era una etapa, todavía faltaban muchas cosas, algunas cosas importantes que ocurrieran antes de la revelación completa, ¿no es cierto? Y por eso en el versículo 21, lo que leyó Felipe dice, y Jesús le mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie, de momento. Y también les dijo, bueno, y es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, el mismo, ¿verdad?, padezca muchas cosas
que sea desechado por los ancianos. Imagínense, por los ancianos hacía referencia a todo el gobierno religioso, ¿verdad? Todo el gobierno político religioso que gobernaba a Israel. Entonces, se supone que el Mesías debiera haber estado en completa concordancia con el Sanedrín, ¿no es cierto?, con los saduceos, ¿verdad?, con todos los estudiosos de la palabra, los rabinos, y la cosa no estaba resultando de esa manera. Es más, dice, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Es decir, dice, yo soy el Cristo esperado por el pueblo de Israel, no obstante es necesario que yo padezca muchas cosas, ¿ya? No, y sea rechazado por todo el pueblo, ¿no es cierto?, el gobierno, ¿ya?, que ellos se les permitía dentro del Imperio Romano, y que muera y resucite al tercer día. Claro, cuando empiezan a escuchar este mensaje, sin duda ellos quedaron, dijeron, pero ¿cómo? Si tú eres nuestro libertador, si tú vienes, ¿verdad?, triunfante, ¿no?, ¿por qué vas a tener que padecer? Y ahí viene el comentario que tú dice, ¿no es cierto?, lo que dice, y ese contraste, imagínense, de un momento a otro, eh, Pedro recibe la revelación completa, es decir, sí, él es el Cristo. Pero luego, pensando humanamente, él ya deja de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Que si está delante del Mesías, del Cristo, del ungido, del escogido de Dios, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Eh, y cómo le va a contradecir el Señor, cómo puede ser eso. Y ahí dice, bueno, ahora ya no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando tu propia voz y humana, y muchas veces nuestro pensamiento humano no está dirigido por Dios, está dirigido por el enemigo. Incluso le dice, apártate, Satanás, ¿verdad? Es decir, no pienses eso. O sea, si tú sigues con ese pensamiento de contradecir lo que él está diciendo, estamos mal. O sea, ya no eres el portavoz de Dios, ¿ya? Pero que ellos se quedan tal vez con el impacto de las primeras palabras, decir que va a padecer, que va a ser rechazado por los ancianos, los principales, sacerdotes, por los escribas, y que moriría. Pero fíjense, esto termina con una parte importante, que es se sale de este camino, ¿no es cierto?, de esta secuencia que está siendo eh, enumerada por Cristo mismo. Pero dice, y resucite al tercer día. Sin duda, se quedan con el shock inicial de las primeras palabras. Tiene que sufrir, morir. Entonces, ¿dónde queda el plan? ¿Dónde queda la liberación? ¿Dónde queda la acción que todos esperaban que venía a realizar el Mesías? Bueno, y a todos les decía, bueno, y si alguno quiere seguirme, de acuerdo a lo que yo le dije, acompañarme en el sufrimiento, acompañarme en la muerte, acompañarme en el rechazo de toda una nación, bueno, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y tome su cruz cada día y sígame, ¿ya? Y tomar una cruz en esa época era simplemente cargar con la culpa, cargar con eh, lo que significaba esas palabras, porque era el pago por la maldad, ¿cierto? ¿Quiénes eran crucificados? Eran los malvados, eran los que habían cometido crímenes, eran los que merecían una pena capital, ¿ya? Que los hacían cargar su propia cruz para finalmente terminar muertos. Es decir, ustedes tienen que estar preparados, si quieren seguirme, si ustedes realmente creen que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, van a tener que acompañarme en este plan, no en el que ustedes están pensando, porque viene algo que es mucho mayor. ¿No es cierto? Lo que dice al final, y al tercer día resucitará. Y eso lo dijo muchas veces, y no entendían lo literal de lo que iba a ocurrir, porque todo eso se dio de esa forma, tal como estaba predestinado, no predestinado, sino que anunciado por los profetas por muchos siglos, que el Cristo iba a sufrir. Claro,
el Mesías va a liberar no solo al pueblo de Israel, sino que a toda la humanidad, ¿ya? Pero hay una tarea previa que muchos no aceptan, no lo aceptaron y aún no lo aceptan hasta la fecha, y es el pueblo judío. O sea, ellos no toleran, dicen, no, él no es el Mesías. ¿Por qué? Porque fue maldito, ¿verdad? Murió en la cruz y no creen ni siquiera que resucitó, hermano Felipe. Sí, Eh, tiene mucha razón en esa parte. Em, Me recuerda también un poco em, la última parte, el versículo 23, cuando dice, bueno, si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien me quiere seguir de verdad, después de todo esto de lo que les dije, nieguese a sí mismo. Y bueno, negarse a sí mismo es un poco difícil porque todo lo que nosotros hacemos es para nosotros, ¿cierto? Desde que despertamos, lo que pensamos, lo que hacemos, nuestro trabajo, las cosas que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, todo es para nosotros. Y algunas personas quizás hacen cosas para otras personas, pero en el fondo lo que Jesús nos dice es que debemos menguar, ¿cierto? Como decía Juan el Bautista, que él debía menguar, ¿cierto? Así nosotros también debemos menguar o en verdad negarnos a nosotros mismos, que ya no sean nuestros deseos, que ya no sea nuestra mente, que no, nuestro objetivo ya no sea para nosotros, sino que nosotros debemos abandonarnos a nosotros mismos, por- porque en el fondo es como matarnos, matar nuestra parte terrenal, pero ahí dice, yo creo que la clave es que no es algo de una sola vez, no se refiere a una decisión, sí, sino que es, dice cada día, es cada día, dice, tome su cruz cada día y sígame, o sea que es algo diario, debemos proponernos negarnos, debemos proponernos cada día seguir el plan de Dios. Y en eso fallamos, porque lo hacemos una vez, pero se nos olvida después. Em, y seguimos nuestro día a día como si nada, esperando que Dios nos bendiga solamente, como lo hacían los otros seguidores, ¿cierto? Por los panes y los peces, pero al final terminaron yéndose. El camino del cristiano, eh, al menos al principio, ¿cierto? En el primer siglo era muy difícil. Ahora no es que no lo sea, solo que quizás ahora hay más distracciones. Eh, y bueno, a diferencia de otras partes del mundo, no, eh, quizás no estamos tan perseguidos, no hay tanto sufrimiento y estamos más cómodos en nuestro contexto, en nuestro país. Pero es algo que nosotros debemos hacer cada día, tomar nuestra cruz, crucificar nuestra carnalidad, nuestros pensamientos, nuestros deseos terrenales y hacer lo que Dios quiere, seguir el plan y nosotros conocer su plan conociéndolo, leyendo su palabra, orando. Así que ese es como el comienzo de esta nueva etapa que decía mi hermano Archibaldo, ¿cierto? Que están viviendo los discípulos. Es una etapa en la que nosotros ya estamos. Y bueno, si no lo está, quien quiera que esté leyendo esto, eh, basta con que esté dispuesto. Y el Señor va a obrar, le va a enseñar, va a enviar a alguien, ¿cierto? Que sepa más. eh, pero Dios nunca va a dejar solo a quien decida por él y se va a encargar de que pueda seguir su camino, porque esto todo es con la ayuda de Dios. Nadie puede hacerlo por sus propias fuerzas. Así que vamos a dejarlo en una pausa porque vamos a hacer, bueno, una pausa, valga la redundancia, y después vamos a seguir porque este texto sigue, ¿cierto? Así que, bueno, no se vaya, sigue ahí, nos vemos en unos minutos más.
Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanecerá. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanecerá. De pronto sonará la trompeta, de pronto desde el cielo vendrá. De pronto las tribus de la tierra, los elegidos te alabarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanecerá. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanecerá. Desde un extremo en el firmamento, con gloria resplandecerá. Sobre las nubes y desde el cielo, la tierra entera a ti clamará. Santo, 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 toda la tierra te cantará. Santo, 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 Poder y gloria al Rey que volverá. santo, 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 en tu presencia eso se apagará. Santo, 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 Tu palabra siempre permanecerá. los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanecerá. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanecerá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Toda rodilla se doblará
Ahí estamos de vuelta. Hola a todos, vamos a continuar esta reunión de Comunicando el Evangelio. Después de una pequeña pausa, vamos a retomar nuestra lectura. Eh, para los que se unen en esta mitad, les vamos a comentar un poco de lo que estamos hablando. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 9. Específicamente, de los versículos 21 al 27, hemos leído el contexto que estaba unos 3 versículos anteriores, y leímos del 21 al 23, donde Jesús, ¿cierto?, le comenta a sus discípulos lo que se viene, ¿cierto? Después de toda esta ruta de enseñanza, de parábolas, de manifestaciones, de sanación, liberación, milagros varios, ¿cierto? Les dice, o bueno, en verdad, Dios mismo les dice a ellos la verdad de quién es Jesús. Y bueno, nosotros ahora lo sabemos, pero es porque nosotros lo vemos en retrospectiva, ¿cierto? Que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿cierto? Todos los sinónimos. Pero ellos no lo tenían claro hasta este momento. Es un antes y un después, como decía mi hermano Archibaldo. Y en este, me imagino, éxtasis que debieron haber sentido los discípulos, porque es el que esperaba a su pueblo por siglos, les dice que va a padecer, que va a sufrir, que va a morir, pero que va a resucitar. Dios mío. Pero ellos no lo recibieron muy bien, y entonces ahí Jesús les recuerda, y esto está en el versículo 23, bueno, ahora que ya saben la verdad, si me quieren seguir, níguense, níguense ustedes, níguense su vida, crucifíquense todos los días y síganme. Y aquí comienza esta nueva enseñanza, em, que es para nosotros, porque nosotros ahora estamos del otro lado. Y bueno, como lo decía al final de la mitad anterior, si aún no he iniciado este paso, este camino, Dios mismo le va a guiar. Y es el Espíritu Santo quien le va a hacer entender también todas estas cosas. Así que no se preocupe, porque nosotros no entendemos. Si fuera por nosotros, no entenderíamos nada. Todo lo que nosotros entendemos y lo que usted puede entender y lo que va a entender, si es que Dios así lo permite, es por Él también, es por el Espíritu Santo, por su obra. Así que no se preocupe, porque todos nosotros, eh, todo lo que nosotros podamos entender, todo lo que nosotros podamos conocer de Dios, así como lo hicieron los discípulos, es por el mismo Dios. Así que no tenga miedo, sígale, pero siguiendo estas instrucciones, ¿cierto? Voy a leer otra vez el versículo 23, y después voy a leer lo siguiente. Y dice así: y decía a todos, o sea Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es lo que nosotros vimos en la mitad anterior. Pero esto sigue. Y voy a leer del versículo 24 al 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y aquí termina esa pregunta, y es como una paradoja, ¿cierto? Que dice, porque el que salva su vida la perderá. A ojos terrenales, a oídos terrenales, o con una lógica eh, normal o del día a día, no lo entendemos, porque es lo opuesto. Mi hermano Archibaldo, le voy a dar el tiempo para reflexionar sobre esta nueva parte en las instrucciones de Jesús. Claro, bueno, partiendo ahí
le explica, ¿no es cierto?, lo que viene a continuación, y ahí en el versículo que ya tú leíste, cuáles son las condiciones, ¿verdad? Bueno, ahí están las cartas. Bueno, Cristo es muy claro, ¿ya? Él es el maestro y va enseñando cosas. Eh, eh, las parábolas, por ejemplo, sirvieron eh, para varias enseñanzas, pero las principales tal vez fueron las relacionadas con el reino de Dios, que es algo muy diferente al reino que ellos esperaban que el Mesías iba a inaugurar. Recordemos que un poquito antes, en algún momento, ellos le dicen, Señor, incluso la mamá de dos discípulos de Cristo, le dice, Señor, en tu reino, ¿qué cargo le vas a dar? Que pongas a uno de mis hijos a tu izquierda, a tu diestra, y otro, ¿verdad?, a la izquierda, a la derecha, representando cargos en un gobierno, y le dice, bueno, no, la verdad, aquí la cosa no es así, ¿ya? Cuando se habla del reino de Dios, se habla de algo muy superior a cualquier gobierno humano, ¿verdad? Como los que hemos visto a través de la historia y de la cual nosotros también formamos parte, ¿ya? Pertenecemos a un país, ¿no es cierto? Tenemos una ciudadanía terrenal, ya nos rigen autoridades que se van cambiando, estamos en una democracia, ¿verdad? A otros les ha tocado otras realidades, pero el reino de Dios es algo muy diferente. Y eso también cuesta entenderlo, ¿ya? Eh, y dice, bueno, aquí no es lo que ustedes se están imaginando. Aquí yo voy a morir. Aquí es necesario, él dice, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan, ¿verdad?, estaba esto de que el Hijo del Hombre se humillara. Primero Dios mismo se hace hombre, se hace uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, dice una parte de la Escritura, ¿verdad?, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, ¿verdad? Y hasta aceptar voluntariamente tener una muerte ignominiosa, como es la muerte de cruz, horrible, la peor muerte que se pueda dar, ¿verdad? Una agonía que podía durar no horas, podía durar días, ¿ya? Y eso ya estaba profetizado, ¿verdad? Incluso antes de que el imperio romano existiera y este imperio adoptara esa forma de pena capital para aquellos que no eran romanos, incluso para la gente, lo más bajo de la sociedad. Y eso es a lo cual estuvo dispuesto Cristo. Entonces es necesario que padezca, ¿ya? El Hijo del Hombre padezca muchas cosas, incluso que fuera rechazado por su propio pueblo. Entonces, esa es la realidad a la cual, si ustedes están dispuestos a seguir al Cristo, al prometido de Dios, al ungido, ¿verdad?, que ustedes ya lo confesaron, ¿verdad?, y ya no hay duda, pero el plan es este, no el que ustedes se imaginan, ¿ya? Y dice, bueno, si alguno quiere seguirme en estas condiciones, niéguese a sí mismo, hay que partir ahí, no lo que ustedes piensan. Negarse a sí mismo es un poco sacar del centro de nuestra vida a nosotros mismos y poner a Dios en el centro, ¿ya? Dejar de pensar lo que nosotros creemos que es correcto o cómo debiera hacer las cosas Dios, y hacer las cosas que Dios ha dicho que va a hacer. Su plan, ¿verdad?, su enseñanza, sus preceptos, sus mandamientos, ¿verdad? Hay un camino que no es como nosotros nos imaginamos. El hombre tiene muchos caminos propios, que a todos le parecen que van por buen camino y que van a tener un buen final. Pero todos los caminos que son ideados por uno mismo son caminos que van al fracaso, van a la perdición. Y es un fracaso que va más allá de nuestras propias vidas, ¿ya? Porque habla de una eternidad. Y ahí empieza a explicar a partir del versículo 24, dice, ¿por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, ¿ya? No se entiende mucho, pero a continuación dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Como tú decías, Felipe, como decía Felipe, es como un contrasentido, ¿cierto? Porque, bueno, todos tenemos un instinto de autoconservación y queremos cuidar nuestra vida, ¿verdad?
hacer, pero tenemos que entender que nosotros estamos en un mundo que tiene un plan que no lo diseñamos nosotros. Nosotros tenemos un propósito en la vida y ese propósito no es el que nosotros dispongamos, sino que es el que Dios, que es nuestro creador, nos ha diseñado. Y dicho sea de paso, es un propósito muy superior a lo que nosotros mismos nos imaginamos. Más adelante dice palabra increíble. Dice, bueno, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Salvar su vida de acuerdo a mi concepto, a mi idea, ¿ya? Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y aquí está haciendo un adelanto de que la salvación es algo que va más allá de nuestro tiempo terrenal. Está hablando de una vida eterna. Si nosotros no hacemos el plan de Dios, eh, eh, no entendemos cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros, podemos perder la vida si lo hacemos a nuestra manera. Como cantaba Frank Sinatra, a mi manera. Yo vivo la vida a mi manera, ¿no es cierto? Y yo creo que está bien, no me interesa quién lo diga, y si hay un Dios, no estoy ni ahí, ¿ya? Pero dice, bueno, si alguien la pierde por causa mía, por seguirme, ¿verdad? Por obedecer lo que Dios nos indica, que es lo que Dios espera de nosotros, que eso nos va a llevar a buen fin, la va a salvar. Es decir, se va a cumplir el propósito supremo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque dice, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, mire, nosotros podemos, por nuestros medios, a lo mejor hacer grandes cosas. Generalmente eso va tomado de la mano de que queremos cosas materiales, tener una buena situación económica, prestigio, ¿verdad? Fama, pero todo se traduce en tener una buena situación y poder llevar un buen pasar. Y mientras mejor sea este, ¿no es cierto? Mientras más dispongamos de recursos, tal vez en lo económico, pero dice, mire, ¿de qué le sirve al hombre ganar toda la riqueza del mundo si pierde su alma? ¿Por qué? Porque el alma es eterna. Nosotros tenemos una vida terrenal acotada, ¿ya? No vamos a vivir más de 80, 100, 120 años. La propia escritura lo dice la escritura, Dios lo dice. Pero Dios también nos dice que nosotros vamos a tener una eternidad, ¿ya? Con Dios si somos obedientes. Nosotros no podemos pretender vivir una eternidad con Dios si en esta etapa de nuestra vida dejamos a Dios de lado y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿ya? Además, aquí, y con esto quiero terminar para que tú puedas también, dice el versículo 25, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Ya? Sí, habla del valor que tiene a los ojos de Dios cada vida humana, que ha sido formada y creada a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un valor divino, que es mucho más valioso que toda la riqueza, que todo el oro acumulado, que todos los diamantes, que todo el petróleo, que todo lo que usted pueda traducir en un valor material, que le puede dar muchas satisfacciones, ¿verdad? La verdad que nuestra vida vale mucho más que eso. Nuestra vida eterna vale mucho más que todo el oro del mundo. Y todas las riquezas, no solo de la tierra, del mundo, del universo. Entonces, ese es el valor que Dios nos da a nosotros. Esa es la mirada que Dios tiene. Y esta vida, ¿no es cierto?, no se va a perder en la medida que nosotros nos apeguemos a lo que Dios nos dice, nos recomienda, ¿no es cierto?, nos instruye, nos enseña y nos revela, principalmente por medio de su palabra, Felipe. Sí. Y bueno, en verdad, todo lo que nosotros podamos hacer, como dice el Antiguo Testamento, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todos los viajes, todas las ganancias, todas las medallas, etcétera, todos los ascensos, es vanidad. Vanidad, Eh, vanidades. en verdad, al final, ¿qué queda? Es polvo, y somos polvo. Eh,
incluso las personas que ganaron renombre, em, al final queda en eso. Nada se puede comprar a la eternidad que nos ofrece Dios. Esa es la verdad. Y dicho esto, a continuación vienen unas palabras que son bastante fuertes, porque ya con esto dicho, ¿cierto? Con la revelación, primero, de quién es Dios, o sea, de quién es Jesús, después de lo que va a pasar, y diciéndoles lo que tienen que hacer para seguir, les dice, es como una advertencia, porque el que se avergonzare de mí, y eso está en el versículo 26, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Por qué? Porque aún con todo este conocimiento vamos a tender a, aún así, fallar. Y de hecho esto le pasó al mismo hombre que tuvo la revelación en este mismo capítulo, ¿cierto? De quién era Cristo. Pedro, en el momento de la crucifixión, lo negó, ¿cierto? 3 veces. No solo una vez, sino que fueron 3 veces. Y bueno, al final, en verdad, le echamos bastante tierra a Pedro, pero Judas lo vendió y de todos los otros discípulos, excepto uno, todos arrancaron cuando Jesús fue arrestado. Así que en verdad, de cierta forma, todos, casi todos, cometieron esto. Y bueno, ¿qué pasa con uno? Eh, lo importante es darnos cuenta de lo que hemos hecho o de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Incluso en esta hora hay gente que, conociendo la verdad, se avergüenza de la palabra de Dios y lo hemos hecho incluso nosotros en alguna oportunidad. En algún momento hemos visto con nuestros ojos carnales que vale más o es más conveniente en el momento hacer lo que hacen los demás, ¿cierto? En nuestro trabajo, con nuestra familia. Pero Dios nos dice, Jesús dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. O sea que, eh, en verdad, lo que nosotros hacemos, eso se nos va a pagar al final. Y que fome, que después de todo nosotros, al principio, solamente con el hecho de habernos creado, de darnos cosas tan hermosas, ¿cierto? Cosas para disfrutar. Bueno, le fallamos una vez y después, haciéndolo, bueno, eh, no hay de otra. Eh, si nosotros aún con todo este conocimiento espiritual decidimos no hacer caso, bueno, va a terminar ahí. Pero lo bueno es que el Señor, aún ahora, ¿cierto? En esta hora de gracia, nos da tiempo para arrepentirnos y volver a su camino. Así como, ¿cierto? Judas no lo hizo. Él lo negó, pero no se arrepintió. En cambio, Pedro lo negó, pero él sí se arrepintió. Y después fue un gran hombre de Dios, ¿cierto? Utilizado por Dios para predicarle a su mismo pueblo, a los demás también, hasta ser martirizado. El Señor nos usa y Él sabe que nos cuesta, porque somos humanos y porque Él mismo lo vivió. Él mismo fue tentado en el desierto. Así que Él conoce también por lo que nosotros sufrimos. Pero aún así, debemos saber que el poder de Dios y de su Espíritu Santo para guiarnos en esta tierra es más poderoso. Pero no lo podemos hacer solo. Debemos estar siempre en comunión con Dios, con su Espíritu Santo, para que no nos pase esto.
Y al final, en el versículo, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, hablando de los discípulos, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lo podríamos ver por dos motivos. Uno, que en el momento en el que Jesús fue crucificado y murió el pecado. Y en ese momento él ya ganó, él ya venció. Desde ese momento venció la muerte, venció el pecado. Y después, ¿cierto? También recordemos que varios días después llegó el Pentecostés. Y estaban los discípulos, ¿cierto? Y llegó el Espíritu Santo a habitar con ellos, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, de cuando Dios habitaba, ¿cierto? En el tabernáculo con el pueblo de Israel. Pero ahí era una relación más distante porque él estaba en un edificio, ¿cierto? Y dependían de un sacerdote. En cambio, a partir de este momento y hasta ahora, en el momento ahora, en nuestras vidas, Dios habita en nosotros, no en un edificio. No está en el templo como que el templo fuera el tabernáculo, sino que está en el templo de nuestro cuerpo, en nuestro ser. Está en nuestro corazón, guiándonos. Somos el templo de Dios. Entonces, el reino de Dios ya está aquí. Quizás no en todo el mundo, porque no todos lo tienen, obviamente. No es la gran venida que nosotros estamos esperando, pero ya, desde el momento en el que acepta a Cristo como su Salvador, en el que reconoce a Jesús como su Señor, y el Espíritu Santo va a su vida, ya está viviendo parte del reino de Dios aquí en la tierra. Así que tenemos que valorar eso. Nosotros ya estamos viviendo parte de lo que es el reino de Dios, porque Dios vive con nosotros. Y a veces es algo que no lo valoramos. Y por eso fallamos. Pero no importa, porque es grande la misericordia de Dios, ¿cierto? Una misericordia que no se compara a la nuestra. Y cada día, todos los días, negándonos y haciendo eh, llevando nuestra vida terrenal, nuestro ser a la cruz, menguando, ¿cierto? Haciendo que Dios esté más presente en nuestra vida que en nuestra propia carnalidad. Ahí vamos a empezar a vivir el reino de Dios. Y usted lo puede vivir en este momento. Si considera que es Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que es Dios, y el Espíritu Santo va a su ser, está viviendo en el reino de Dios y es partícipe del plan. Qué gran regalo, ¿cierto? Es lo que los ángeles desean y Dios nos permite estar en esta posición. Así que es algo que solo lo podemos admirar a través de Dios. Si no, estaríamos igual que los discípulos, ¿cierto? Preguntándonos qué está pasando. Entonces, nosotros lo vemos porque es algo del pasado, pero ese pasado continúa en nosotros hasta que el Señor venga y va a venir, ¿cierto? Esa es una certeza. Mi hermano Archibaldo, quisiera agregar algo más a esta última parte. Sí, bueno, en el versículo 26 dice dos cosas. Si alguno se avergonzara de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de ellos. Todos, bueno, uno como cristiano, como lo decía también Pablo, el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es palabra de Dios para salvación. Entonces, amigo, cuando uno busca, responde al llamado de Dios y empezamos a establecer una relación con Dios, Dios nos va enseñando y nos va mostrando que Él es el Dios verdadero y real y que tiene control de todas las cosas y que esto de negarse a sí mismo no es un gran sacrificio, sino que es tener la sabiduría de entender que si nosotros nos acogemos al plan de Dios, ¿no es cierto? Buscamos su voluntad, le conocemos, ¿verdad? Estudiamos su palabra,
para poder compartirla, y podemos decir con total seguridad y alegría de que Cristo es el Señor y no callarnos muchas veces. A veces hay cristianos que pasan desapercibidos en su fe. No solo porque tienen a veces un comportamiento igual al común de la gente, sino que nunca manifiestan de que tienen su fe en Cristo y que la fe en Cristo, ¿no es cierto?, le ha dado a entender que Cristo es el Señor, ¿ya? El cristiano cree en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, y es un misterio, y cuesta entender, y cuesta explicarlo muchas veces, pero está en las Escrituras. Y uno va entendiendo que muchas veces, aunque no lo entendamos en plenitud, en un momento, en algún momento más adelante, vamos a ir entendiendo estas verdades. Y vamos a entender cuál es la cosmogonía o cómo es la forma de pensar nuestro, de decir de que este mundo responde, ¿verdad?, al Dios que lo creó, y este Dios es real, es presente, es persona, se comunica con nosotros, nos deja su palabra, ¿verdad?, vive en nosotros, nos ilumina, nos hace entender cosas que van más allá de lo material, de lo físico, ¿verdad? Y nos hace entender que que estamos llamados a tener una eternidad con este Dios creador. Y eso nos debiera dar toda la tranquilidad, el gozo, la alegría y la valentía también para declararlo. Aunque cada vez vemos cómo avanza el ateísmo y creer en Dios poco menos que lo creen los ignorantes, los pobres, ya los que no cuestionan las cosas, los que no creen en la ciencia, y a veces nos quedamos callados y decimos, sí, no sé, tal vez, ¿ya? No, un cristiano debemos estar seguros. Cristo es el Señor. La misma seguridad que tuvo Pedro cuando le dice, ¿y ustedes qué creen que, que, que es Jesús? Bueno, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo prometido. Y está en las Escrituras lo que va a ocurrir, lo que vas a hacer y a dónde nos vas a conducir y qué es lo que quiere Dios de nosotros y de la humanidad y de cada uno de nosotros en especial. Bueno, invitarlo, ya, porque parece que nos hemos pasado un poquitito del tiempo, a que vayan a las Escrituras, crean las palabras de Cristo, para creer las palabras de Cristo, ¿no es cierto?, o de Dios, ¿verdad?, porque Él es plenamente hombre y plenamente Dios, tiene que ir a las Escrituras. O sea, no podemos estar de oídas, ¿ya? Vaya usted mismo, no se quede solo con lo que nosotros podemos comentar, compartir, ¿verdad? Sino que ahí está abierto para toda la humanidad. Nuestro interés es que usted la conozca, que usted, ¿no es cierto?, la pueda evaluar también y, ¿por qué no poner la prueba, ¿verdad? Y dar ese paso de fe. Así es que eso, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y menos no avergonzarse de Cristo, de quién es Él, ¿ya? Y que somos cristianos y que somos seguidores. Y que eso es una lucha constante. Es una lucha con nosotros mismos, por nuestra carnalidad, por nuestra pecaminosidad, por nuestra debilidad, por nuestra fe a veces pequeña, ¿ya? Así que con la frente en alto, estimado amigo, le invito a creer en Cristo, a creer en su palabra, no avergonzarse y decir, sí, soy cristiano, absolutamente convencido del gran amor y misericordia que Dios ha tenido con nosotros y Él quiere estar y compartir una eternidad de la maravilla que ha creado, que es todo el universo. Eso, hermano Felipe. Amén. Termina el programa. Así que los invitamos a todos a, bueno, a lo mismo, a conocer más a Dios, porque Dios le quiere conocer. Dios quiere que esté en su reino. Así que lea la palabra, ore, congréguese, ¿cierto? Es importante Sí. y esperamos que el Señor lo bendiga y si, bueno, si no viene antes, que pueda también eh, ver el siguiente programa. Ahí ya no vamos a estar nosotros, pero en algún momento, si Dios lo permite, vamos a estar y esperamos también estar con más compañía que extrañamos. El Señor nos conoce, falta que usted conozca al Señor. Por eso la invitación.
Así que Dios lo bendiga. Abrazo. Gracias, hermano Archie, también. Dios lo bendiga a usted. Que tengas una bonita semana y también ustedes, los que han visto, seguido el programa, que Dios les bendiga a ustedes y a su familia. Él quiere bendecirlo mucho.